Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Y en principio, repasando estas cifras, bueno, es bastante dramático señalar que ya en lo que va pues de este año se han reportado 37 casos de tentativa de feminicidio. ¿De qué estamos hablando? Esta es una situación que no solamente se ve que se agrava conforme pasa el tiempo, sino que por temas de pandemia también se vuelve a recrudecer. Bueno, efectivamente, hemos tenido en lo que va del 2021, o lamentablemente se cerró el 2021 con cerca de 146 crímenes de mujeres que murieron asesinadas producto de la violencia de género, y esa es una realidad que lamentablemente nos acompaña hasta ahora, y que es parte de las preocupaciones que levantan las organizaciones, o que venimos levantando las organizaciones feministas. Justamente ahora estamos lanzando una campaña que se llama La Agenda que nos une, que es una campaña integrada por varias organizaciones como Flora Tristán, Manuela Ramos, Demus y ONAMIAP, para visibilizar cómo las mujeres sufrimos múltiples violencias. Una de ellas es la que has descrito, el feminicidio, las tentativas de feminicidio, la violencia en relaciones de pareja, las desapariciones de mujeres, el acoso político, el acoso sexual, es decir, un sinfín de hechos y de situaciones de violencia que también se profundizan dependiendo las condiciones de las mujeres, ¿no? Mucho más vulnerables son las mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza, mucho más vulnerables son las mujeres que, además de sufrir la violencia machista, sufren el racismo. Es decir, hay una serie de situaciones problemáticas en nuestro país. Eso no quiere decir que ni el racismo ni la situación de precariedad económica sea la causa de la violencia, pero sí que suelen ser factores de vulnerabilidad que profundizan estos hechos, ¿no? Y el Estado tiene que actuar. Hay una política de prevención que es necesario implementar, la estrategia de prevención contra la violencia de género hacia las mujeres, que es necesario implementarla en los siguientes años. Tenemos servicios también. Y a propósito de esto, de la implementación de este plan que ya hay, ¿qué es lo que está faltando? Porque, digamos, esta problemática de la violencia de género, de estos casos de feminicidios que lamentablemente todos los años tenemos que reportar, y pese a que las autoridades incluso hacen anuncios, ¿no?, muchas veces rimbombantes de cómo les preocupa pues esta situación, vemos que prácticamente la cifra no baja. ¿Qué es lo que no está funcionando? O cómo incluso aterrizamos pues ese planteamiento que está muy lindo en papel para que justamente tenga resultados realmente reales, tangibles. Lo que pasa es que alrededor de la violencia de género y de la discriminación hacia las mujeres tenemos muchos desafíos, ¿no? Y desafíos que a veces le cuesta mucho al Estado poder enfrentar y aceptar. Uno de los grandes desafíos que, por ejemplo, tenemos es afirmar la autonomía de las mujeres, y eso incluye también la autonomía reproductiva. Y sin embargo, vemos que hay una gran negativa de parte de, sobre todo, las autoridades del legislativo, de aprobar normas para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el 2021 más de 1.430 niñas violentadas sexualmente tuvieron partos obligadas, ¿no?, producto de una violación sexual. Y hasta ahora somos uno de los países más atrasados en la región que tenemos penalizado el aborto incluso en casos de una violación sexual. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo para ver esas barreras que constantemente tenemos, y en realidad ver las dimensiones de la discriminación separadas es un gran error. ¿Qué nos falta? Nos falta justamente afirmar a las mujeres como sujetas de derecho. Lo que queremos es sanción, por supuesto que queremos sanción para los agresores, combatir la impunidad, por supuesto, pero sabemos que somos un país en donde la impunidad rampea, y ejemplos los tenemos a diario. Pero también necesitamos trabajar en la prevención. Una parte es la sanción y una parte es la prevención. Y la prevención tiene que ver con la educación también. Y venimos años tratando de que el enfoque de igualdad de género, que es un enfoque para el bienestar, para la igualdad, para no promover violencia, se ha instalado, digamos, adecuadamente en la currícula escolar, y frente a ello hay grandes resistencias
y una estigmatización de las defensoras de los derechos de las mujeres terrible, ¿no? Entonces, Claro. nos quejamos por un lado de la violencia, pero la seguimos reproduciendo y generando barreras frente a la autonomía de las Ahora, mujeres. ese es por el lado de la prevención, y por el lado de las autoridades y las instituciones que están a cargo pues de justamente ejecutar estas sanciones en casos emblemáticos. Por ejemplo, el día de hoy, imaginamos que ustedes también deben saludar la medida tomada contra esos 3 magistrados, esos 3 jueces, tengo entendido en Arequipa, si no me equivoco, que en su momento habían dejado pues en libertad a un violador, y incluso fue por el motivo de que la víctima en ese momento pues tenía una prenda íntima de color rojo. Hoy fueron sancionados, tengo entendido que 6 meses han sido deshabilitados. Medidas como esas son necesarias para justamente ponerlos de ejemplo. En este caso, que ha sido muy conocido además, Sí. ¿no? La famosa, digamos, esta sentencia que además replicó una serie de estereotipos, pero que fíjate que para visibilizar eso fue muy importante el movimiento feminista y de mujeres, ¿no? Si no hubiera habido un rebote de todas las activistas en las redes sociales, esto hubiera quedado completamente invisibilizado, ¿no? Entonces, sí necesitamos que las autoridades sean sancionadas, pero también necesitamos que estas autoridades que actúan mal se conozcan. Y para eso es muy importante el compromiso de los medios de comunicación, evidentemente, pero también es muy importante que se sigan fortaleciendo y que las autoridades no pongan barreras a que la sociedad civil siga participando y en una democracia además y siga promoviendo los derechos de las mujeres. En el ámbito de las instituciones, ¿no? En el ámbito de las instituciones, la ruta que recorren las mujeres para acceder a la justicia suele ser muy complicada, ¿no? Entonces hay que dar un mensaje de que hay un Estado que responde. Y ese mensaje se da mediante sanciones ejemplares, mediante la erradicación de la impunidad. Muchas veces se suele ver a la policía, ¿no? La Policía Nacional es un actor importante en la ruta que van a recorrer las mujeres cuando denuncian, pero también lo es la Fiscalía, que son quienes finalmente van a acusar, ¿no? Los casos, y finalmente, por supuesto, el Poder Judicial, que va a bueno, en un inicio además emitir medidas de protección, pero también van a tener la palabra final en una sentencia. Entonces es necesario que hayan sentencias ejemplares y que no tengamos pues casos como los que tenemos de 12 años, 10 años, las mujeres buscando justicia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué las mujeres no denuncian? ¿No? Y las mujeres no denuncian porque no creen mucho en el Estado y porque sienten que no va a pasar nada. Y eso es algo que el Estado y los gobiernos de turno tienen que ir cambiando. Claro, hay una sensación de impunidad y también en el caso de hacer la denuncia, pues de revictimización incluso. Pero ahora hay algo que en efecto sí está cambiando, ¿no? Es el tema de la sociedad, porque fechas como la conmemoración del 8 de marzo y justamente, ¿no?, el que tantos casos se hayan tocado de manera mediática hace despertar justamente, ¿no?, la esperanza de que la sociedad ya no está, ¿no?, indiferente frente a estos hechos de violencia, y violencia en todo el sentido de la palabra, no solamente contra la mujer. Bueno, eso es muy positivo, ¿no? Yo creo que particularmente el movimiento feminista y el movimiento de mujeres han tenido un rol importante en los últimos 40 años de visibilizar la violencia hacia las mujeres en sus diferentes expresiones, y que se ha logrado colocar esto en la agenda pública y política, y hay un rechazo, como tú dices hoy, de mujeres, de hombres, y que realmente políticas Políticas públicas, sí. Vamos a ver si podemos retomar ahí el contacto con Liz Meléndez, directora de Flora Tizán, que incluso ya no elaboraba sobre la necesidad. La escuchamos, Liz, nos está justamente comentando sobre la necesidad y sobre la importancia de que ya se ha incluido dentro pues del debate público el tema de la lucha contra la violencia de género. Sí, disculpe, ¿me escuchan? Creo que perfecto, la conexión se fue. Perfecto. Les decía que sí, que ha habido un importante aporte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, en posicionar este tema, y que hoy, digamos, buena parte de la población la rechaza. Sin embargo, las estadísticas señalan que el 59% de la población todavía tolera algunas formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, hay que todavía trabajar en este campo de la cero tolerancia a la violencia,
Y eso tiene que ver con posicionar cada vez más a las mujeres como sujetas de derecho, con autonomía, con posibilidad de decidir, y en donde la violencia no sea usado como un recurso, ¿no?, para volver a las mujeres a su sitio, entre comillas, que es como usualmente funciona, ¿no? Y frente a ello, por supuesto, las autoridades tienen que dar el ejemplo, ¿no? No es bueno tener autoridades que son agresores, perdón. No es bueno tener autoridades que, difunden discursos que devuelven al ámbito de lo doméstico a las mujeres, como lo hemos tenido recientemente con el ministro de Defensa, del Interior, si no me equivoco. Es decir, las autoridades tienen que dar el ejemplo de que tenemos que avanzar en materia de igualdad, ¿no? Y por supuesto, tanto las altas autoridades como también las autoridades que se encuentran, o los funcionarios, los operadores de servicios que se encuentran en las comisarías, que se encuentran en las diferentes instancias del Estado para atender situaciones de violencia. Pero también hay algo que es muy necesario, ¿no? Y que es difundir las normas, ¿no? Muchas mujeres no saben cómo funciona la ley de violencia. Muchas personas no saben que cualquier persona, independientemente que sea familia de que sea o no la ¿Perdón? De que sea familia o no. Exacto, de que sea familiar o la agredida o no puede denunciar un hecho de violencia, ¿no? Entonces, la norma tiene que ser conocida, y la norma también ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, y en pandemia también, ¿no? Entonces, hay ciertas características que se tienen que conocer. Las mujeres tienen que saber a dónde pueden ir, ¿no? ¿Cuál es un lugar de denuncia, como puede ser la comisaría, la fiscalía? Los centros de emergencia mujer son lugares de asesoría, de orientación. Así es, y para eso, ¿no?, espacios como este, medios de comunicación, estamos todos involucrados justamente en esta lucha. Muchísimas